Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en las armas que le pueden llegar a servir a Arlequino. Arlequino es un personaje que ya desde antes de su salida ha sufrido infinitos cambios en la beta, que posiblemente sufra algunos cambios más, que tiene un arma 5 estrellas de permanente, que posiblemente sea una de sus mejores armas, obviamente después de su arma, pero sobre todo que en el vídeo anterior del kit de Arlequino la gente ha puesto el grito en el cielo porque comenté la parte de que AC2 y arma es posible que duplique prácticamente su daño, pero AC0 también comento en el vídeo que es espectacularmente poderosa, que posiblemente supere a Jutao, pero que también es un hecho objetivo que tiene algunos problemas AC0 contra un solo enemigo, es decir, unitarget, es decir, la mitad actual de los abismos, que es un solo enemigo, y eso es la realidad, que además la diferencia bastante de Jutao, que incluso AC0 Jutao es bastante unitarget y menos multitarget. Arlequino es lo contrario, es más contra varios enemigos, y luego AC2 y arma es todoterreno, es una maldita locura. Mucha gente la compara con Neuvillette porque está ahora en el banner, pero es injusto compararla con Neuvillette porque son personajes bastante diferentes, aunque es cierto que es un carry piro. El caso es que para ver las armas no solo veremos obviamente el coeficiente de daño, sino que tengamos en cuenta que muchas armas funcionan con reacciones o en equipos concretos. Vamos a tener en cuenta una cosa muy importante que voy a comentar al principio de este vídeo y que posiblemente repase en un vídeo posterior antes de que salga Arlequino, y es que básicamente es posible que Arlequino no solo esté hecha para funcionar en los equipos piro que ya conocemos como vaporizados, y os adelanto que vaporiza sus ataques normales incluso con una Yelan, no hace falta ni siquiera depender siempre de Xingqiu como Jutao, que se puede jugar a descendentes también como si fuese un Gaming, aunque el daño solo se acercará al daño de Gaming si tienes constelaciones y demás, y se va a poder jugar equipos convencionales de carries piro como por ejemplo un monopiro, sino que parece ser que quizá Arlequino viene a reforzar o poderse jugar también en equipos que hasta ahora no eran tan populares con piro, y esto estará también dentro de este ranking de armas, como puede ser equipos de crepitar, donde Arlequino lleve algo de maestría en campo para explotarlos crepitar, y quizá esto beneficie ciertas armas como la perdición del dragón o quizá el arma de Sino. Y recordemos que junto a Arlequino llega un set que beneficia el daño de quemadura, o sea, el personaje que lleva el set si hay una quemadura continua. Quizá algún equipo de quemadura continua con este set, con algún sub DPS que haga mucho daño junto a Arlequino, puede ayudar bastante. También, aparte de los equipos de crepitar, quizá los equipos de sobrecarga con Chebrus, que posiblemente también no se usaban hasta ahora y con un carry piro con un daño bruto alto como Arlequino pueden mejorar bastante, y alguna otra compo fuera de todo lo que conocíamos anteriormente o lo que ya se usaba. Así que teniendo en cuenta esto y los equipos que quizá Arlequino habilita de manera nueva, aunque al final la gente acaba usando los equipos de siempre, el ejemplo es Navia. Navia vino a dar mucha versatilidad al Geo, supuestamente, y sin embargo al final Navia se ha acabado usando en un equipo cerrado, que es Navia con Furina Bennett y de último un sub DPS Geo para los cristalizados, que preferentemente siempre es Albedo o Shiori, pero también se usa alguna vez pues un Zhongli, una Ningguang o algo así, y es un equipo cerrado básicamente, aunque supuestamente Navia da una versatilidad igual. Pues quizá con Arlequino pasa igual, se puede incluir en 80.000 millones de equipos y al final se acaba jugando un solo equipo, ¿no? Pues vamos a ver el ranking de armas, y estos minutos iniciales me parece muy importante haberlos utilizado para explicaros todo este contexto. Ahora sí, vamos con las armas. Primero hablaré de las de 4 estrellas y luego de las de 5 estrellas. Spoiler, su arma obviamente es su mejor arma porque le da pacto vital y le da una burrada de daño infligido a C0, a R1, que es el C0 de las armas, que no le va a dar ningún otro arma, con lo cual su mejor arma por supuesto es su arma, y encima le queda muy bonita porque queda como una guadaña. Ahora sí, la perdición del dragón. La perdición del dragón en Arlequino es como en Jutao y en Xiangling. Le va a dar una maestría espectacular para los vaporizados y le va a dar un daño infligido frente a enemigos afectados por piro o hidro. Es decir, siempre, porque si vas a vaporizar estarán afectados por hidro o piro. Entonces, ¿la perdición será muy buen arma para Arlequino? Depende. Si vas a jugar equipos donde vas a vaporizar todo, es decir, jugándose con Yelan a ataques normales o incluso alguna core de doble hidro, o algún equipo de descendentes que supone que está hecho para vaporizar todos los hits, la perdición del dragón, al igual que Xiangling y al igual que Jutao, y repito, solo si vas a jugar equipos donde vaporices todo, es decir, no equipos de crepitar,
No equipos, aunque en equipos de crepitar afectado por quemadura al enemigo, igual estás pegando enemigos afectados por piro, pero la maestría no es tan importante, aunque sí afecta para la quemadura. Disclaimer rápido. Pero si vas a vaporizar puramente y se jugarán equipos de vaporizados seguramente, pero no de cargados sino de ataques normales, la perdición sí va a ser una de las mejores armas para Arlequino si no tienes armas de 5 estrellas. Disclaimer muy importante de la perdición del dragón. Por la manera de utilizarse el kit de Arlequino, todavía nos queda ver si el combo inicial es nukear nada más empiezas con la ulti o si hace cero el combo es tirar la elemental al principio de la rotación, rotar con todo el equipo para que el enemigo tenga el pacto vital y luego otra vez al entrar recoges el pacto vital y haces este combo que os expliqué en el vídeo del kit en el que tiras la ulti y vuelves a resetear la elemental para tirarla otra vez y seguir golpeando y simplemente haciendo una rotación normal. Si haces esta ulti al principio de la rotación y si puedes vaporizarla, va a ganar mucho más aún esta predicción del dragón por ese nuke vaporizado que hará su ulti, que tiene un escalado bastante más grande que el de Jutao, básicamente. Entonces, posicionamos directamente la predicción del dragón como una de las mejores armas de Arlequino. Luego, vamos a ir a armas que se pueden perfectamente total descartar. Armas de la forja como el prototipo Luz de Luna, que básicamente es el que nos da recarga, daño a ataques normales y demás. Arlequino no requiere demasiada recarga, no es un buen arma. El otro arma, que es la pica de luna creciente, que es este que nos da hits físicos cada vez que recoges partículas, que se usaba para el Zhongli físico de hace 80.000 años en Genshin, tampoco es buen arma. Luego, el arma del peñasco oscuro, que nos da un ataque base bajo, 510 y 55 de daño crítico, no es un mal arma para Arlequino, sobre todo para capear la proporción, cosa que no podemos con la perdición del dragón. Y luego al matar un enemigo nos da stacks que nos van a dar ataque por ciento. Spoiler, y este arma tiene algunos pros y algunos contras y he visto mucha gente preguntando por este arma por el tema del daño crítico, pero posiblemente por el tema de los colores y el diseño del arma que le vendrán bien a Arlequino. El peñasco oscuro tiene eso, dos problemas, ¿no? Problema número 1. Si hablamos de equipos de vaporizados principalmente, la predicción va a ser mejor. Si hablamos de equipos fuera de vaporizar, el peñasco oscuro va a ser mejor. Entonces, si vais a ir directamente a equipos y esperaremos a que salga el personaje para terminar de cerrar sus equipos, aunque principalmente puede ser vaporizados de ataques normales y quizá alguna mecánica con cargados y vaporizados haciendo descendentes, jugándose como un gamín facilito para que lo entendáis, entonces el peñasco va a ser peor que la perdición del dragón, que es algo parecido a lo que tenéis en Jutao a día de hoy. Sin embargo, si vais a jugar equipos donde no vaporicéis, es decir, equipos de monopiro, que se va a poder jugar muy fuertemente en monopiro, equipos de sobrecarga con Chebrus y algunas otras variantes como estos equipos de crepitar que posiblemente quieren hacer que funcionen un poco más con un carry piro en campo, pues es posible que entonces, en el caso de los equipos de crepitar, la perdición por la maestría y el daño afectado a enemigos piro es mejor, pero en caso de los sobrecarga y los monopiro principalmente, o algún otro equipo que seguramente falte, porque no conocemos todos los equipos de Arlequino que saldrán, entonces el peñasco es mejor. Pero por defecto os comentaré que si aún no tenéis un peñasco oscuro, no lo saquéis por ansiedad, esperar un par de días que salga el personaje, pero es posible que la predicción del dragón en la mayoría de equipos donde sí hace falta la maestría sea mejor. Luego, las armas del pase de batalla. El arma del pase de batalla antigua, que le da mucha probabilidad a ataque base bajo y luego un multiplicador de ataque por ciento adicional, superaría al peñasco pero solo con refinamientos. Y es un arma del pase de batalla que cuesta refinar la R5 pues $50. 5 pases de batalla por $10 que cuesta cada pase de batalla. Entre una y otra, ahora voy a hablar de un arma 5 estrellas que supera esta, os diría que también el pase de batalla antiguo le tengáis paciencia, porque mucha gente solo por el stat de proporción crítica se puede llegar a calentar y la realidad es que hay un arma que es posible que tengáis y que R1 es ligeramente mejor que estas porque le viene muy bien a Arlequino, que es el halcón de Jade. Ahora hablo del halcón de Jade cuando entre armas de 5 estrellas, la tendréis en pantalla, pero cuidado con el peñasco y el pase de batalla. Os diría que muchísimo antes saquéis un peñasco en la situación que os he dicho, pero por encima del peñasco y el pase de batalla, esperéis, quizás si tenéis un halcón de Jade, estáis tranquilos y podéis ir al halcón de Jade. Ahora, el nuevo arma del pase de batalla, no el antiguo, sino el nuevo. El nuevo arma del pase de batalla básicamente nos da menos probabilidad, ataque base poquito más, 510, que el anterior pase de batalla que daba 454 o algo así, muy poquito.
Y luego la pasiva es que nos da una burrada de maestría. Pues bien, ese arma directamente competiría con la perdición del dragón. Spoiler, si estamos en la misma situación que la perdición del dragón para equipos de reacciones, la perdición del dragón es mejor. Así que en Arlequino concretamente no os calentéis con las armas del pase de batalla, porque la perdición del dragón, el peñasco oscuro y el halcón de Jade R1, en el caso concreto de Arlequino te van a dar más utilidad que las armas del pase de batalla, así que no os preocupéis. Luego, la lanza lítica de Liyue, olvidaos, porque ella no es de Liyue, aunque quizás sí se puede jugar con Xingqiu más Yelan o algo así. Xingqiu, Yelan, Zhongli será un equipo de ella, igual que uno de Hu Tao. Y no está mal, pero la realidad es que dentro del resto de armas que os he comentado, para vaporizar, Perdición R5 sigue en el top. Luego, Favonius, Espada Real, la lanza de Espina Dragón, que es física, la lanza de Kitain de la Forja de Inazuma. Todas estas descartarlas porque son armas que básicamente tienen otra jugabilidad, no son para carries, van con recarga y cosas así que ni caso. De Catch lo mismo, sabéis que es la de Xiangling, te da daño en la ulti, ni caso. La aleta cortaolas, que estará por aquí en pantalla, que a lo mejor alguno me pregunta, lo mismo. Lo que hace es darte daño en la ulti, con lo cual es más para Raiden y Xiangling, pero ella tiene muchísimo daño en ataques normales. El arma de la forja de Sumeru, lo mismo, descartada, que lo que hace es darnos maestría elemental de substat, pero para este arma podemos jugar Perdición R5. La barda de los vientos epistolares, esta que nos da ataque y maestría, lo mismo, por debajo de la perdición del dragón. Y nos queda, para terminar todas las lanzas, la lanza de la Forja de Fontaine, que esa descartarla, la lanza esta de Healing, descartarla también, y esta arma que seguro que estáis viendo en pantalla y a lo mejor alguno no sabe ni que existe, que es como una especie de pico para minar. Básicamente, este arma que estáis viendo ahora mismo en pantalla tampoco es lo mejor para Arlequino, a pesar de que sí nos da más ataque y bono de daño elemental. Si la tenéis R5 que nos dé una burrada de ataque y bastante daño elemental, quizás supera algún arma de 5 estrellas, pero si la ponemos a competir con las 3 mejores armas de 5 estrellas, tampoco da la talla. Así que terminamos resumiendo las armas de 4 estrellas en Perdición del Dragón, quizá Peñasco Oscuro, y no calentaros demasiado porque el Halcón de Jade posiblemente en muchas ocasiones pueda daros mejor rendimiento que el Peñasco, y algo parecido a la Perdición del Dragón en ciertas ocasiones. Vamos con las armas de 5 estrellas. Las armas de 5 estrellas, como dije, y creo que ya habéis adelantado en el vídeo, se resumen bastante en: su arma es su mejor arma. El segundo mejor arma muy de lejos para Arlequino es el Halcón de Jade, que te da los stats bases igual que su arma, y la pasiva te va dando ataques según vas dando ataques normales, y luego cuando llegas a 7 stacks te da 12 de daño infligido a R1. Es parecido a su arma, pero tardas más en tener ese daño infligido y es menos daño infligido, pero te da más ataque. El ataque base es igual, la probabilidad es igual. Es el segundo mejor arma de Arlequino. Y luego muchos me preguntaréis por armas 5 estrellas que la gente tiene. Bien, haciendo un resumen, ahora os hablo de la pala de Sino y del Homa, que son los que más me vais a preguntar. El resto de armas que nos dan una cantidad muy alta de ataque, como el Vortex, que es este arma de Zhongli que veis en pantalla, como la pacificadora del desastre, que es el arma de Shenji que da mucho ataque y bueno daño elemental y luego más ataque, básicamente no es tan mal, pero llevar tanto ataque va a hacer una cosa en Arlequino, y es que no vais a poder capear la proporción crítica, cosa que sí puede hacer, por ejemplo, New Billet de manera muy fácil, y así todo lo que sobra invertirlo en vida, y por eso New Billet es un personaje que te puede desarrollar tanto daño, porque te sobra la proporción crítica por todos los sitios y incluso la gente suele tener más de lo necesario. Con Arlequino va a pasar al contrario. Ella es cierto que escala con daño crítico, pero no usará un set como el Cazador Fantasmal, que luego te da más probabilidad. Va a usar su set que le da daño infligido, que es un multiplicador que tiene similitudes, pero también diferencias con las proporciones críticas, pero no es daño crítico. Y el resumen es que básicamente sí debes alcanzar proporción crítica suficiente, con lo cual las armas de mucho ataque, a menos que tengas ítems ultra mega super perfectos que te sobre la proporción y le puedas meter un arma de ataque llegando a unos 70 y mucho de probabilidad y 235, 240 de daño, incluso 250, las armas de ataque descartarlas. El Vortex, el arma de Shenji como comentaba, no sé, si me preguntáis por la púa que le da recarga, olvidarlas. Y ahora ya entrando en el top de armas 5 estrellas, las dos armas que quizás sí le vienen bien, pero en cierta situación, son el arma de Sino y el Homa.
El Homa es un arma que le va a dar un ataque base superior a todo lo anterior y le va a dar 66 de daño crítico, y la pasiva le va a dar vida, que le da igual, pero bastante ataque porque sabemos que va a transformar toda la vida de Arlequino total en más ataque, con lo cual le da una burrada de ataque y mucho daño crítico, con lo cual va a ser un muy buen arma para ella, quizá a la par del Halcón de Jade, pero con la diferencia que el Halcón de Jade sale en cualquier momento en el permanente, con lo cual muchos podréis tener un Halcón de Jade y no tantos tendréis un Homa, o quizá el Homa lo tenéis en Jutao o algo así. Y luego la pala de Sino, para finalizar, básicamente es un arma que transforma la maestría en ataque, que le da un ataque base bajo pero 44 de probabilidad, que serían 88 de crit value, que sería más valor crítico que el Homa, y solo servirá si vas a llevar mucha maestría, principalmente en equipos de crepitar o equipos junto a Nahida, de quemadura, de crepitar sobre la quemadura y cosas así extrañas. Con lo cual, para equipos de vaporizados puros, no vas a jugar a Nahida, no vas a buscar maestría muchas veces, o quizás si buscas maestría es residual en substats. Con lo cual, a diferencia de Jutao, que sí quizá puede ir sueños áureos para maximizar más aún su maestría, que Jutao en algunas ocasiones puedes capear la vida y así invertir en maestría o llevar un reloj de maestría incluso, que he visto en mucha gente y está bien en Jutao, para que sirva mucho más la pala de Sino en Jutao. Arlequino va a tener menos mecánicas con la maestría, por eso os dije que la predicción va a ser buena, pero solo en ciertos equipos, porque Arlequino tendrá muchos otros equipos donde quieras aprovechar más el daño bruto de la propia Arlequino. Así que básicamente tener en cuenta que el arma de Sino es más puntual, que quizá en alguna ocasión la predicción del dragón R5 y el arma de Sino están muy parecidos, sobre todo no solo en daño, sino en el nicho de cuando se usa por los equipos donde vas a aprovechar la maestría de verdad, y que principalmente de 5 estrellas sería en este orden su propio arma y luego a la par la predicción del dragón con el Halcón de Jade, priorizando el Halcón de Jade porque básicamente es un arma que sale en el permanente. Pero si tenéis un Homa, va a ser interesante comprobar esa diferencia entre el Halcón de Jade, que te da más ataque base con 22 de probabilidad, que son 44 crit value, y el Homa, que te da menos ataque base pero más ataque porcentual en substat y 66 de daño crítico, que es más valor crítico. Esa diferencia básicamente solo hace que se compensen los substats de los artefactos, pero están bastante igual las dos armas, y diría que las de 4 estrellas que están muy cerca serían la predicción del dragón y en muchas y contadas ocasiones, bueno, más que muchas, en limitadas ocasiones, el peñasco oscuro, pero mucho cuidado, repito, porque el peñasco oscuro se ve bastante superada, como digo, por el Halcón de Jade de permanente, que muchos en cualquier momento la tendréis. Así que poquito más, esto es una pequeña tier de las armas actuales de Arlequino. Cuidado con esto que he explicado de los equipos, porque hay armas como principalmente la de Sino y la predicción del dragón, que solo serán muy buenas para Arlequino, y sí serán muy buenas, pero solo en ciertas circunstancias. Y Arlequino parece que, como explico, no solo se va a jugar los equipos de siempre, donde vaporizas como Jutao, sino también viene a poderse jugar en equipos de monopiro, donde da igual la maestría, de sobrecarga, donde la maestría no está mal, pero no es tu fuente principal de daño y mejor no buscarle maestría. Y algunas otras variantes que quizá viene bien probar a Arlequino, pero no viene bien llevar una predicción del dragón o una pala de Sino, porque no vas a buscar maestría y vas a perder stats. Poquito más, este es el vídeo de las armas, espero que os haya gustado mucho. Habrá quedado un podio por aquí, gracias a los editores, muy bonito, con las 5 armas que he recomendado pues como las mejores. El resto pues no os calentéis y usarlas en otros personajes. Y poquito más, no sé si empezará el meme de le sirve a Arlequino, al igual que ahora le sirve a Jutao, cada arma que salga nueva, pero veremos cómo desarrolla la aceptación de Arlequino por la comunidad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.